Y esta es la nuera, aunque ya se va, mi hijo va a pedir el divorcio y se va a casar con la hija de mi jefa, así me presentó mi suegra a sus familiares en Navidad, en mi propio apartamento. Mi marido enseguida se acercó a mí, hace tiempo que quería decírtelo. Yo solo sonreí y le solté una noticia tan impactante que los invitados se quedaron boquiabiertos y a mi suegra y a mi marido les dio un infarto. Historia real. Y antes de empezar, les pido que den me gusta y se suscriban al canal. Gracias y que disfruten de la narración. 24 de diciembre, 7 de la tarde. Blanca secaba las copas de champán cuando oyó cómo la llave giraba en la cerradura. No se sobresaltó, en 8 años de matrimonio había aprendido a distinguir los pasos. Ligeros y rápidos significaban que Rubén estaba de buen humor, pesados, que estaba cansado. Pero estos pasos, firmes, con el característico taconeo sobre las baldosas, no eran de su marido. Eran de su suegra. La mano de Blanca se detuvo un instante. Inspiró hondo, exhaló y siguió puliendo el fino cristal heredado de su abuela. Reservaba esas copas para ocasiones especiales. La velada de hoy, sin duda, sería especial, aunque no en el sentido que tenía en mente su suegra. Soledad entró en la cocina sin quitarse el abrigo y recorrió el lugar con la mirada de una inspectora sanitaria. Sus ojos fríos, del color del hielo de marzo, se deslizaron por la encimera, se detuvieron en el fregadero, pasaron por la cocina y finalmente se clavaron en el frutero. 63 años, pero con la postura de una gimnasta, espalda recta, barbilla en alto, cada movimiento calculado. Antigua subdirectora de una escuela, ni siquiera después de jubilarse había perdido la costumbre de mirar a todos por encima del hombro. Uvas en diciembre. ¿Cuánto costaron? La voz era seca, exigente, con un tono que no admitía réplica. $5 el kilo. Buenas tardes, Soledad. $5. En mis tiempos, con ese dinero se alimentaba a una familia toda una semana. Blanca guardó silencio. Era inútil explicar lo de la inflación. Cualquier palabra acabaría siendo transmitida a su hijo de forma distorsionada. Soledad paseó por la cocina pasando el dedo por las superficies. Su número estrella, la inspección del polvo. En 8 años, Blanca había visto ese ritual cientos de veces en su propio apartamento, comprado antes del matrimonio con su propio dinero. 68 metros cuadrados en un edificio de ladrillo cerca del centro. $25,000, toda su vida antes de casarse convertida en metros cuadrados. Y la suegra se comportaba como si estuviera inspeccionando un bien del Estado entregado temporalmente a una persona poco fiable. El dedo de Soledad se detuvo en el borde del alféizar. Se lo acercó a los ojos y examinó la yema. Limpio. Pero no hubo elogios. Solo un leve gesto de desaprobación con los labios. Rubén llegará pronto, anunció sentándose a la mesa. Y traerá a alguien. Una sorpresa para ti. Algo en su voz puso a Blanca en alerta. Alegría contenida, anticipación. Así mira un gato a un ratón que no sabe que el camino a la madriguera ya está cortado. La suegra intentó ocultar su triunfo, pero no lo consiguió, las comisuras de sus labios temblaron traicioneramente. Blanca puso la tetera al fuego. Mientras el agua hervía, miraba por la ventana el patio bañado por el sol. Los niños jugaban cerca de los columpios, en las ventanas del edificio de enfrente parpadeaban las guirnaldas. Nochebuena. En unas horas sería Navidad. Y esa noche lo cambiaría todo. Ella misma se había encargado de ello. El bolso con los documentos estaba en el dormitorio, en el armario, detrás de los suéteres de invierno. Una carpeta gruesa en la que llevaba 3 meses reuniendo pruebas. Hoy, esa carpeta saldría a escena. 8 años atrás, en una tarde prenavideña similar, conoció a Rubén en la fiesta corporativa de una amiga. Ella tenía 32 años, era contable jefe en una empresa constructora, tenía su propio apartamento, un coche y ahorros para tiempos difíciles. Una mujer autosuficiente que no necesitaba a un hombre para ser feliz. Incluso se sentía orgullosa de ello, después de 2 relaciones fallidas había decidido que era mejor estar sola. Y entonces apareció él.
Alto, de hombros anchos, con hoyuelos en las mejillas y una sonrisa encantadora que invitaba a devolverla. Rubén se acercó primero. Ella estaba de pie junto a la ventana con una copa de champán, observando a los que bailaban. Él habló del clima, de la música, de lo aburrida que era la fiesta, y de pronto pasó a hablar de su negocio, un estudio de publicidad que acababa de abrir. Sus ojos se iluminaron, las manos dibujaron en el aire gráficos de crecimiento y la voz vibró de entusiasmo. Blanca escuchaba y sentía como algo se derretía en su interior, algo que creía congelado para siempre. 3 meses después se casaron. De forma modesta. Rubén explicó que todo el dinero estaba invertido en el negocio, y Blanca no insistió en una boda lujosa. Bastó una cena tranquila en un restaurante con amigos cercanos. Fue entonces cuando vio a la verdadera soledad. Antes de la boda, su suegra había sido todo amabilidad, llevaba empanadas, admiraba el apartamento, llamaba a Blanca hijita. Pero el día del registro civil, cuando Blanca salió ante los invitados con un sencillo vestido color crema, Soledad la recorrió con una mirada evaluadora y le dijo en voz baja a su marido, bueno, al menos tiene piso, algo es algo. Blanca lo oyó, lo recordó, pero lo dejó pasar. ¿Quién sabe qué se le escapó a la suegra?, pensó. Un error que después tardaría mucho tiempo en perdonarse. En el segundo año, el negocio de Rubén se vino abajo. Ocurrió en octubre, en pleno esplendor del otoño dorado. Su socio, Hugo, su mejor amigo desde la época universitaria, huyó con el dinero de un cliente. Un gran cliente se negó a pagar alegando que el resultado no cumplía sus expectativas. El alquiler de la oficina se comió las últimas reservas. Rubén volvió a casa alrededor de las 3 de la madrugada. Blanca no dormía, lo estaba esperando, aunque él ni siquiera había llamado para avisar. Entró tambaleándose en el apartamento, borracho, con los ojos enrojecidos, y por primera vez en toda su vida en común se echó a llorar sin contención, a gritos, como un niño. Ella sostuvo su cabeza sobre las rodillas, le acariciaba el pelo y le susurraba que todo estaría bien, que lo superarían, que ella estaba a su lado. Durante ese año, ella había invertido en su negocio $2,000 de su propio dinero y había pagado todas las facturas mientras él invertía en el desarrollo. Pero aquella noche no se lo recordó, simplemente lo sostuvo y le susurró palabras de consuelo. A la mañana siguiente llamó la suegra, a las 7 de la mañana, cuando Rubén aún dormía profundamente en el sofá. Todo es por tu culpa, no lo apoyaste, lo presionaste, lo atosigaste, un hombre necesita una retaguardia sólida. Blanca escuchó durante 15 minutos. Las acusaciones caían como granizo, que no creía en su hijo, que le exigía lo imposible, que no había creado un ambiente propicio para la creatividad. Cuando la suegra se quedó sin aliento, Blanca dijo con calma, en el último año he invertido en el negocio de su hijo $2,000 de mi propio dinero. He pagado todas las facturas. Si eso no es apoyo, no sé qué más necesita usted. Y colgó. La mano no le tembló. Desde ese día, la guerra quedó oficialmente declarada. Pero Blanca no era una víctima pasiva, simplemente empezó a prepararse. Compró un cuaderno grueso de hojas cuadriculadas donde anotaba cada dólar gastado en la familia, cada transferencia a su marido, cada recibo pagado, cada compra. ¿Para qué? Ni ella misma lo sabía. Solo sentía que algún día sería útil. Después de eso, Rubén pasó varios meses buscándose a sí mismo, como decía su madre. Se quedaba en casa, jugaba a videojuegos hasta las 3 de la madrugada y dormía hasta el mediodía. De vez en cuando iba a reuniones y negociaciones que no llevaban a nada. Blanca observaba todo en silencio y trabajaba. La ascendieron y se convirtió en contable jefe. Su salario aumentó hasta $1,500. Alcanzaba para todo, comida, servicios, gasolina y los pequeños caprichos de su marido. En el tercer año, Rubén encontró su mina de oro. Las criptomonedas. Anunció durante la cena, con los ojos brillantes. Bitcoin, Ethereum, la minería. Esto es el futuro, Blanca. La gente se hace millonaria en medio año. Le mostraba gráficos, artículos, vídeos de inversores exitosos. Habló sin parar durante 1 hora. Blanca escuchaba, asentía,
mientras una voz interior gritaba, otra aventura más, no le des dinero, no le des. ¿Cuánto necesitas? Preguntó cuando él se calló. $3,000. Pero es la última vez, lo juro. Dentro de un año tendremos 50,000. Cerraremos la hipoteca. Es decir, bueno, haremos una reforma, iremos al mar. No tenían hipoteca, el apartamento era de Blanca. Pero Rubén, al parecer, ya no distinguía dónde terminaba su dinero y dónde empezaba el de ella. De acuerdo, dijo Blanca. Pero firmarás un recibo. Se hizo el silencio. Rubén parpadeó. ¿Qué? ¿Un recibo? ¿Qué? Un recibo de que me has tomado prestados $3,000 con el compromiso de devolverlos en el plazo de un año. ¿Hablas en serio? Saltó de la mesa. ¿Qué recibo puede haber entre marido y mujer? ¿No confías en mí? Confío, respondió Blanca con calma. Por eso mismo te pido el recibo. Confía, pero verifica. Esto es una humillación. Esto es. O el recibo, o no hay dinero. Elige. Gritó, dio portazos, se fue a dormir a casa de su madre. 3 días después volvió y firmó en silencio. Furioso, con el aire de un genio ofendido. El dinero desapareció a los 6 meses. La plataforma resultó ser fraudulenta. Un día, simplemente dejó de existir junto con todas las inversiones. Blanca, no podía saberlo, balbuceó Rubén, sin mirarla a los ojos. Todos decían que era fiable. El recibo lo tengo yo, respondió ella con voz firme. $3,000. Es tu deuda. Buscarás trabajo y me los devolverás. ¿Hablas en serio? Soy tu marido. Precisamente por eso no te denuncio. Y podría hacerlo. Él la miró y, por primera vez, en sus ojos apareció el miedo. Miedo verdadero. Comprendió que esa mujer era capaz de actuar. Rubén consiguió trabajo como gerente en un concesionario de coches. No era gran cosa, pero al menos había algún sueldo. Eso sí, la mayor parte se iba en gastos de representación, traje, perfume, comidas con clientes. La deuda la devolvía a razón de $50 o $100 al mes, de forma irregular y con el aire ofendido de un mártir. En el 4.º año, la suegra se mudó al apartamento. Septiembre fue cálido, dorado, un otoño suave. Blanca volvió del trabajo y encontró a Soledad sentada en la cocina, con una maleta en el recibidor. Una avería, anunció con voz trágica. Se reventó una tubería. Se inundó todo el suelo. Es imposible vivir allí. Solo por 2 meses, hasta que terminen la reforma. Rubén miraba a Blanca con ojos suplicantes. Claro, mamá, dijo. Te quedarás con nosotros. Blanca entró en silencio en el dormitorio y cerró la puerta. 1 minuto después, Rubén entró detrás de ella. Blanca, vamos. ¿Qué te pasa? No. Tu madre no va a vivir aquí. Tiene su propio apartamento. Que haga la reforma y viva allí. ¿No tienes corazón? Es mi madre. Y este es mi apartamento. Se quedaron uno frente al otro, con un abismo entre ellos. Por primera vez en su vida, Rubén lanzó un ultimátum, o mi madre se muda aquí, o me voy yo. Blanca lo miró largo rato. A ese hombre al que una vez había amado. A su rostro ofendido. A sus labios temblorosos. Estaba seguro de que ella cedería, como siempre. Vete, dijo ella. Él se quedó paralizado, con la boca abierta. ¿Qué? Vete. Este es mi apartamento. Yo decido quién vive aquí. Rubén se fue a casa de su madre. 3 días de silencio, 3 días de libertad. Blanca casi creyó que todo había terminado, que por fin podría vivir su propia vida. Pero entonces él volvió. Con maletas. Y con su madre. Perdóname, dijo desde el umbral, pálido, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño. No puedo vivir sin ti. Mamá prometió portarse bien. Por favor, danos una oportunidad.
Soledad asomaba detrás de su espalda con gesto afligido. Blanca, entiendo que estés en contra, pero soy una mujer vieja y enferma, no tengo a dónde ir. Seré más callada que el agua, más baja que la hierba. Mentira. Blanca sabía que era mentira. 2 meses se convertirían en años, la suegra nunca se iría por voluntad propia. Pero miró a su marido, a sus ojos suplicantes, y comprendió, si se negaba en ese momento, el matrimonio terminaría. Y aún no estaba preparada, aún tenía esperanza, aún amaba a ese hombre débil. De acuerdo, dijo. 2 meses. Pero no se la incluirá en los documentos como copropietaria, y esto es temporal. La suegra sintió agradecida. Rubén se lanzó a abrazar a su esposa. Blanca permaneció inmóvil, pensando, estoy cometiendo un error. Un error enorme. Lo temporal ya duraba 4 años. La suegra resultó ser una ocupante perfecta. No armaba escándalos ruidosos, actuaba con más sutileza. Pequeñas pullas, comentarios venenosos, suspiros cargados de significado. Criticaba todo, cómo cocinaba Blanca, cómo limpiaba, cómo se vestía. Ella misma no trabajaba, se sentaba frente al televisor desde la mañana hasta la noche, veía programas de tertulia y series, se quejaba de su salud. Pero Blanca no se dejó quebrar. Un día volvió del trabajo y descubrió que la suegra había cambiado todos los muebles del salón. El sofá estaba ahora junto a la ventana, el sillón en medio de la habitación, el televisor orientado hacia la puerta. Así es más acogedor, declaró Soledad con aire inocente. Blanca se quitó el abrigo despacio, lo colgó en el perchero y entró en el salón. Devuélvalo todo como estaba. Rubén. Llamó enseguida la suegra. Rubén. Tu mujer me falta al respeto. Rubén apareció corriendo, con su expresión habitual de pacificador eterno. Vamos, mamá. Vamos, Blanca. Vivamos en paz. Blanca se dio la vuelta en silencio, tomó las llaves del coche y salió. Durante 3 horas condujo por la ciudad sin rumbo, solo para tranquilizarse. Cuando regresó, los muebles estaban en su sitio. Rubén la recibió con cara de culpable, la suegra, de forma ostentosa, no salió de su habitación hasta la mañana siguiente. Una pequeña victoria. Una de las muchas victorias que cada vez costaban más. Hace 3 meses ocurrió algo que lo cambió todo. Era un jueves cualquiera. Blanca volvió del trabajo antes de lo habitual, se había cancelado una reunión. En el recibidor oyó voces procedentes de la cocina y se quedó inmóvil, sin llegar a quitarse el abrigo. Mamá, esto es arriesgado, decía Rubén en voz baja. No hay nada arriesgado, ya lo he consultado con un abogado. Si el piso está a tu nombre. Ella nunca aceptará volver a escriturarlo, no es tonta. Pero tampoco se lo vamos a pedir. Tú eres su marido, lleváis 8 años casados, y por ley tienes derecho a la mitad. Pero el piso es anterior al matrimonio. Eso aún hay que demostrarlo. ¿Y si le presentamos los recibos de los gastos comunitarios y servicios que yo he pagado todos estos años? Blanca dejó de respirar. El corazón le latía con tanta fuerza que parecía que se oía al otro lado de la pared. ¿Qué recibos, mamá? Tú no has pagado nada, la voz de Rubén sonaba insegura. Los recibos existen. Ramón, de la administración de la finca, los hará. Me debe un favor. Todo parecerá auténtico. Diremos que ella nos debe 4 años. Casi $5,000. Pero eso es. Eso es falsificación. Eso es justicia. En la voz de la suegra sonó el acero. Hijo, escúchame. Esa mujer no te ama. Te utiliza, te tiene atado con su dinero, con la correa corta. Y tú eres talentoso, inteligente. Solo necesitas una oportunidad. Si conseguimos ese piso, por fin podrás desplegar tus alas. Blanca salió del apartamento en silencio, de puntillas. Pasó 2 horas sentada en el coche, en el aparcamiento, mirando un punto fijo. Así que eso era. Ese era el plan. No lloró. No gritó. El amor murió en ese instante, simplemente se apagó, como una bombilla.
Solo quedó una ira fría y lúcida, y la certeza de lo que había que hacer. Al día siguiente, Blanca pidió el día libre y fue a ver a un abogado, un viejo conocido de su padre, que llevaba más de 30 años ocupándose de casos familiares complejos. Héctor la escuchó en silencio, sin interrumpirla. Luego estudió durante largo rato los documentos del piso. El piso es anterior al matrimonio, dijo por fin. Eso es lo principal. El marido no podrá arrebatárselo por mucho que lo intente. ¿Y mi suegra? ¿Tiene algún derecho legal sobre la vivienda? No. Usted no dio su consentimiento. Ellos lo intentaron, pero usted no firmó. El abogado la miró con respeto. Es usted una mujer inteligente. Entonces todo es sencillo. Ella reside allí de forma temporal. A su primera exigencia está obligada a marcharse en el plazo de un mes. No se irá. Entonces desalojo por vía judicial. Es solo un trámite. ¿Y si intentan usar recibos falsificados? Eso ya sería un delito penal. Fraude, falsificación de documentos. ¿Les conviene? Blanca pensó, ¿les conviene? Su suegra es arrogante, pero no tonta. Aunque, cuando se trata de un piso en un buen barrio, a veces la gente pierde la cabeza. Necesito la documentación completa de todos mis gastos durante estos 8 años, dijo. Todas las transferencias a mi marido, todos los recibos pagados, hasta el último céntimo. Durante los 3 meses siguientes, Blanca llevó una doble vida. Exteriormente, nada cambió, trabajo, cocina, paciencia ante las críticas. Pero cada noche, cuando todos se dormían, ella trabajaba. Reunía extractos bancarios, escaneaba recibos, elaboraba tablas. La suma final la dejó conmocionada. $50,000. Eso era lo que había invertido en esa familia durante 8 años. 50,000, el precio de sus ilusiones. Pero la mayor sorpresa la esperaba 2 semanas atrás. Era un domingo por la noche. Rubén estaba duchándose y su portátil se había quedado en la mesa de la cocina, con el mensajero abierto. Blanca pasó por allí y su mirada cayó por casualidad en la pantalla, Rocío, con 3 corazones. El corazón ni siquiera se estremeció. Blanca se sentó a la mesa y empezó a leer. Rocío resultó ser la hija de la antigua jefa de la suegra, la misma Pilar que en su día ayudó a Soledad a conseguir trabajo en la administración. La conversación era explícita, declaraciones de amor, planes de futuro, discusiones sobre cómo deshacerse de ese problema. Ese problema era Blanca. Leía rápido, haciendo capturas de pantalla de forma metódica. El cuadro que se formaba era repugnante, pero cristalino. Rubén y Rocío llevaban 6 meses viéndose. Soledad lo sabía y lo aprobaba, más aún, había sido ella quien los presentó en algún aniversario. El plan era sencillo, divorciarse de Blanca, echarla del piso y vivir felices los 3. Algunos mensajes hablaban directamente del apartamento. Mamá dice que el abogado lo arreglará todo, escribía Rubén. Lo importante es que ella no sospeche nada hasta Navidad. Reuniremos a los familiares y lo anunciaremos delante de todos, que lo vean. Rocío respondía con emoticonos y corazones, no puedo esperar a que por fin estemos juntos. Blanca cerró el portátil, se levantó, salió al balcón y durante largo rato miró la ciudad al anochecer. Querían una ejecución pública, reunir a la familia y humillarla delante de todos, convertirla en una víctima que aceptaría dócilmente su destino. Pues bien, ella les organizaría un juicio público, y la jueza sería ella. Durante las 2 semanas siguientes, Blanca se preparó con la meticulosidad de una contable experimentada. La demanda de divorcio estaba redactada, firmada y guardada en la carpeta. La denuncia ante la policía por intento de fraude, lista por si la suegra decidía finalmente usar recibos falsificados. Las impresiones de la correspondencia de su marido con la amante estaban certificadas ante notario y adjuntas al expediente. Blanca investigó a Rocío. Resultó ser un personaje interesante, 32 años, 2 veces divorciada. 3 hijos de padres distintos, la hija mayor vive con el primer marido, el hijo mediano con la abuela, el menor aún está con ella. Deudas por créditos, pagos atrasados,
Trabajo como administradora en un salón de belleza por $300. Su madre, Pilar, llevaba varios años buscando un apoyo fiable para su hija. Rubén, con su piso de la esposa, encajaba a la perfección. Matar dos pájaros de un tiro, colocar a la hija inútil y atar más fuerte a una soledad agradecida. Blanca incluso se divirtió cuando comprendió el esquema. Creían que jugaban con ella. En realidad, jugaban entre ellas, dos depredadoras repartiéndose una presa que no les pertenecía. Ayer recibió de la administración del edificio el acta de conciliación de los últimos 4 años. Todos los recibos de los gastos comunitarios estaban pagados con su tarjeta. Cada mes, cada dólar, documentado. Ni un solo pago de soledad. Si la suegra se atrevía a presentar recibos falsificados, le esperaba un proceso penal. No se atrevería. Pero, por si acaso, Blanca lo tenía todo preparado. La tetera llevaba rato fría. La suegra sorbía el té con el meñique levantado, una costumbre que consideraba un signo de aristocracia. ¿En qué estás pensando? En el menú, respondió Blanca, volviendo a poner la tetera al fuego. ¿El menú? Pavo y ensalada, ¿qué hay que pensar? Mejor revisa si todo está listo. Los invitados son importantes, sería incómodo quedar mal. Invitados importantes. Blanca apenas contuvo una sonrisa irónica. Parientes de la suegra que venían a presenciar la humillación de la nuera indeseada. Un espectáculo dirigido por Soledad. Pues que vengan. Cuantos más testigos, mejor. La puerta de entrada se cerró de golpe. En el recibidor se alzaron varias voces. Muchas voces. Rubén había traído al primer grupo. Mamá, ya hemos llegado. Soledad se iluminó y salió apresuradamente a recibirlos. Blanca se quedó en la cocina. Sacó del frigorífico una fuente con aperitivos y comprobó las ensaladas. Todo estaba listo. La mesa puesta, las copas colocadas, las velas preparadas. El decorado perfecto para el acto final. La hora siguiente transcurrió entre el ajetreo. Los invitados llegaban por oleadas. El hermano de la suegra, Marcos, con su esposa Inés, una prima con su marido, la sobrina Laya, la misma que siempre estaba pegada al teléfono. Algunos parientes lejanos a los que Blanca veía por primera vez. Todos se acomodaron en el salón. Observaban el apartamento con una expresión especial, así se evalúa la propiedad ajena, calculando su valor. Murmuraban entre ellos, lanzando miradas curiosas a Blanca. ¿Sabían algo? ¿O creían saberlo? Blanca ponía la mesa, sonreía, respondía a preguntas sobre el trabajo. La anfitriona perfecta. Nadie sospechaba que en el bolso colgado del respaldo de una silla, en un rincón, había una carpeta capaz de hacer saltar esa noche por los aires. A las 9:45 sonó el timbre. Soledad se levantó con una agilidad inesperada para su edad. «Son ellos», anunció con triunfo en la voz y corrió a abrir. Ellos. Los protagonistas. El acorde final. En el salón entraron dos mujeres. La primera, Pilar, la antigua jefa de la suegra. Una mujer corpulenta de unos 65 años, con un traje caro y un peinado fijado con laca hasta parecer de cemento. Detrás de ella, Rocío. Delgada, alta, con un ajustado vestido rojo de pronunciado escote. Demasiado maquillaje, demasiadas joyas, una mirada demasiado provocadora. Encontró enseguida a Rubén con la mirada y sonrió. De forma íntima, cómplice, posesiva. Blanca observaba a su reemplazo, a ese espejismo del futuro feliz que su marido y su suegra se habían inventado. Una muñeca disfrazada con 3 hijos abandonados, un montón de deudas y una reputación de la que no se habla en sociedad. Les presento, resplandecía la suegra. Pilar, mi querida amiga, y su hija Rocío. Los invitados asintieron y sonrieron. Alguien se hizo a un lado en el sofá. Rocío se sentó, cruzando las piernas de manera ostentosa, y volvió a lanzar a Rubén una mirada cargada de significado. La conversación siguió su curso, el tiempo, los precios, la política, conocidos comunes.
Blanca estaba sentada en un sillón junto a la ventana, respondía con monosílabos y observaba. La suegra miraba el reloj una y otra vez. Rubén jugueteaba nervioso con el borde de su nuevo jersey. Rocío ignoraba deliberadamente a Blanca, como si no existiera. La tensión en la habitación iba en aumento. Todos esperaban algo. A las 10 menos 10, Soledad dio una palmada. Bien. Aún faltan 2 horas para la medianoche, pero tengo un anuncio importante. Los invitados guardaron silencio. Las caras se volvieron hacia la suegra. En el aire quedó suspendido un silencio vibrante. Soledad se puso de pie en medio de la sala, enderezando orgullosa la espalda. Hizo una pausa teatral, recorriendo a los presentes con la mirada triunfante. Queridos míos, hoy es un día especial. En nuestra familia se avecinan grandes cambios. Se giró lentamente hacia Blanca. En sus ojos ardía el triunfo del depredador que ha acorralado a su presa. Blanca sostuvo esa mirada con calma. Su mano se deslizó discretamente hacia el bolso y tocó el borde de la carpeta. Ahí estaba. Ahora. El espectáculo comenzaba. Pero el guión no era en absoluto el que había escrito la suegra. Soledad tomó aire profundamente, como si se preparara para lanzarse al agua. Esta es Blanca, la señaló con el dedo, como a una acusada. Nuestra nuera, pero ya se va. Mi hijo va a pedir el divorcio y se va a casar con Rocío, la hija de mi querida amiga Pilar. En la sala se hizo el silencio. Luego alguien soltó un jadeo. La sobrina Laya alzó el teléfono y empezó a grabar video. Rubén se levantó de un salto del sofá. Su rostro ardía, no de vergüenza, sino de excitación. Se acercó a Blanca, que seguía sentada inmóvil en el sillón. Blanca, dijo con la voz temblorosa, claramente ensayada de antemano. Hace tiempo que quería decirte esto. Lo nuestro se ha acabado. Amo a otra mujer y quiero estar con ella. Se quedó de pie frente a ella, esperando una reacción. Todos esperaban. Lágrimas, gritos, súplicas. Algo que confirmara que tenían razón. Blanca alzó lentamente la mirada hacia su marido. Luego miró a su suegra, que resplandecía de satisfacción, después a Rocío, que sonreía victoriosa con su provocador vestido rojo, y entonces sonrió ella misma. Era una sonrisa tranquila, la sonrisa de alguien que sabe algo que los demás no saben. Por fin dijo en voz baja. Rubén parpadeó. ¿Qué? Por fin tuviste el valor de decirlo en voz alta. Blanca se levantó. Sus movimientos eran suaves, pausados. ¿Sabes, Rubén? Llevo 3 meses esperando este momento. Desde aquel día en que escuché cómo tú y tu mamita hablaban en la cocina de recibos falsificados. La sonrisa desapareció del rostro de la suegra. ¿Qué estás diciendo? Y hace 2 semanas, continuó Blanca, cuando leí tu correspondencia con Rocío. Muy conmovedora, por cierto. Lo importante es que ella no sospeche nada hasta Navidad. Como ves, sí sospeché. Caminó hasta la silla del rincón y tomó su bolso. Sacó una carpeta gruesa y volvió al centro de la habitación. ¿Querían anuncios? Recorrió con la mirada a los presentes. Pues yo también tengo anuncios. Y son bastante más interesantes que los suyos. Guarda tus papelitos. Chilló Soledad. ¿Cómo te atreves? Delante de la gente. ¿Delante de la gente? Blanca arqueó una ceja. Fueron ustedes quienes reunieron a la gente para humillarme públicamente. Yo solo acepto sus reglas del juego. Abrió la carpeta. Primero. Este apartamento es mío, lo compré antes del matrimonio con mi dinero personal. Aquí tienen un extracto actualizado del registro de la propiedad con fecha del 20 de diciembre. La única propietaria soy yo. Dejó el documento sobre la mesa de centro. Marcos, el hermano de la suegra, se inclinó hacia él. Lo tomó, lo leyó. Y levantó las cejas con sorpresa. Rubén no tiene ningún derecho sobre este apartamento, continuó Blanca. Y su madre, Soledad, tampoco. No figura como copropietaria.
Yo no di mi consentimiento, aunque lo intentaron 3 veces. Esto. La suegra boqueaba, sin poder articular palabra. Segundo. Blanca sacó el siguiente montón de papeles. Durante 8 años de matrimonio he gastado en su familia $50,000. De mi dinero. Aquí está el extracto bancario completo, la tabla de gastos por años y categorías, y todos los documentos justificativos. Cada dólar está contabilizado. Colocó los papeles junto al primer documento. La pila resultó impresionante. Esto incluye los $2,000 invertidos en el primer negocio de Rubén, los $3,000 perdidos en la plataforma de criptomonedas. Por cierto, el pagaré por esa suma también está aquí, así como el pago de todos los servicios, alimentos, ropa, gasolina y demás gastos durante 8 años. El silencio en la sala se volvió casi tangible. Tercero. Blanca sacó otro documento. Este es el acta de conciliación de la administración del edificio de los últimos 4 años. Todos los pagos de servicio se hicieron con mi tarjeta. Ni un solo pago de Soledad. Miró directamente a su suegra. Así que, si pensaban presentarme recibos falsificados que su conocido Ramón, de la administración, iba a fabricar, no se lo recomiendo. Eso es un delito penal, fraude y falsificación de documentos. Soledad palideció. Su boca se abría y se cerraba, pero no salía ningún sonido. Y cuarto. Blanca sacó el último paquete. Impresiones en papel satinado. La correspondencia de mi marido con su amante. Certificada ante notario. Aquí está todo, declaraciones de amor, planes de un futuro en común, discusiones sobre cómo echarme de mi propio apartamento. Una lectura muy instructiva. Arrojó las impresiones sobre la mesa. Se abrieron en abanico. Rocío tomó una de ellas, la recorrió con la mirada y palideció tanto que su maquillaje llamativo parecía ahora una máscara de payaso. Pilar le arrancó la hoja de las manos a su hija. ¿Qué es esto? ¿Qué? Es la verdad, respondió Blanca con calma. Su hija y mi marido llevaban medio año discutiendo cómo despojarme y quedarse con mi apartamento, con la participación activa de Soledad. Ahora toda su familia puede leerlo. Marcos dejó a un lado el extracto del registro y tomó una de las impresiones. Su esposa Inés miró por encima de su hombro. A medida que leían, sus rostros se endurecían. Rubén. Marcos alzó la vista hacia su sobrino. ¿Es verdad? ¿Planeabas quitarle el apartamento a tu esposa? Rubén estaba de pie en medio de la sala, pálido como una sábana, con la boca abierta y los brazos colgándole sin fuerza. Yo. No es así. No entienden. Lo entendemos perfectamente, la voz de Marcos se volvió helada. Soledad, tú decías que el piso era suyo, que la nuera vivía a su costa, que ella derrochaba su dinero. Ella miente. Chilló de repente Soledad. Todo esto es falso. Lo ha hecho a propósito para difamar a mi hijo. ¿Falso? Blanca sonrió con ironía. El extracto del registro de la propiedad es un documento oficial del Estado. Es imposible falsificarlo. Los extractos bancarios pueden verificarse en cualquier sucursal. Y la correspondencia la certificó un notario. ¿Quieren que les dé su contacto? Tú nos espiabas. La suegra se ahogaba, su rostro se cubrió de manchas violáceas. Leer correspondencia ajena es ilegal. ¿Ilegal? Eso es precisamente lo que ustedes planeaban. Blanca cruzó los brazos sobre el pecho. Falsificación de documentos, intento de apropiarse de bienes ajenos mediante engaño. El Código Penal, por cierto. Recorrió con la mirada a los invitados. Señoras y señores, lamento mucho que los hayan involucrado en este espectáculo. Los trajeron aquí para que fueran testigos de mi humillación. Pero la función no salió según el guión. La primera en reaccionar fue la esposa de Marcos. Inés se levantó y se alisó la falda. Marcos, nos vamos. Sí. Él se puso en pie con pesadez. Soledad, no sé qué te habrás imaginado, pero esto. Negó con la cabeza. Me avergüenza ser tu hermano. Se dirigieron hacia la salida.
Detrás de ellos se fueron marchando los demás, en silencio, sin mirar a Soledad. La prima lanzó a la suegra una mirada llena de desprecio. La sobrina Laya seguía grabando con el móvil hasta que su madre se lo arrancó de las manos. 5 minutos después, en el apartamento solo quedaban Blanca, Rubén, la suegra, Rocío y su madre. Pilar fue la primera en romper el silencio. Soledad. Su voz era fría como el hielo de enero. Decías que el piso era de Rubén, que él tenía ingresos estables, que la nuera no era nadie. Pilar, yo. Me engañaste. Me utilizaste para colocar a tu hijo inútil a costa de mi hija. Ella es la culpable. Soledad señaló a Blanca con el dedo. Ella lo planeó todo. Mamá, basta. Gritó de pronto Rubén. Todos se volvieron hacia él. Estaba de pie, con los puños apretados, y por primera vez en toda la noche había en sus ojos algo parecido a la lucidez. Basta, repitió más bajo. Esto es el final. Todo se ha acabado. Hijo. Soledad dio un paso hacia él. No me toques. Se apartó. Tú me metiste en todo esto. Los recibos falsos, los planes. Yo no quería. Todo fue idea tuya. Rubén. La suegra se llevó la mano al pecho. ¿Cómo puedes decir eso? Yo lo hacía por ti. Todo por ti. Rocío se levantó lentamente. Su rostro era impenetrable. Rubén, dijo ella con voz serena, ¿no tienes apartamento? Rocío, escucha. ¿No tienes dinero? Puedo explicarlo. ¿Una deuda de $3,000? Rubén abrió la boca y la volvió a cerrar. No tenía respuesta. Rocío se giró hacia su madre. Vámonos. Aquí ya no tenemos nada que hacer. Rocío. Rubén se lanzó hacia ella. Espera. Nos amamos. Habíamos hecho planes. Habíamos planeado vivir en un apartamento, cortó Rocío, que no tienes. Eres un niño de mamá sin un duro y lleno de deudas. Ya tuve 2 maridos así y me bastó. Tomó su bolso y se dirigió a la salida. Pilar la siguió, lanzando a Soledad una mirada devastadora. La puerta de entrada se cerró de golpe. Silencio. Soledad se dejó caer lentamente en el sofá. Su rostro pasó del púrpura al gris. Hijo, susurró, hijo mío. ¿Qué va a hacer ahora de nosotros? Rubén permanecía de pie en medio de la habitación, mirando al vacío. Su mundo acababa de derrumbarse. La amante se había ido. Los parientes se habían marchado. El plan había fracasado. Y la esposa a la que consideraba una oveja sumisa resultó ser una loba con colmillos de hierro. Blanca los observaba con calma. Ni burla ni compasión, solo la fría satisfacción del trabajo bien hecho. Ahora, hablemos del futuro, dijo con tono profesional. Mañana, 26 de diciembre, presentaré la demanda de divorcio. No hay nada que repartir. El apartamento es mío, el coche es mío, no hay ahorros. Rubén alzó la mirada hacia ella. En sus ojos había súplica. Blanca, quizá todavía podamos. No. Una sola palabra, firme como el granito. No podemos todavía. Durante 8 años viviste a mi costa. Me mentiste, me engañaste y planeaste despojarme de lo mío. Eso no es una familia. Eso es parasitismo. Yo te amaba. No. Amabas mi apartamento y mi salario. A mí no me veías. Se volvió hacia su suegra. Soledad, tiene usted 1 mes para marcharse. Legalmente es residente temporal. Si no se va por voluntad propia, la desalojaré por vía judicial. No te atreverás, roncó la suegra. Me atreveré y lo haré. No le quepa duda. Tomó el abrigo del perchero. Me voy a casa de una amiga. Volveré el 27. Espero que para entonces ya hayan empezado a hacer las maletas. Espera. Rubén le cortó el paso. Blanca, no puedes hacer esto. ¿A dónde vamos a ir?
El piso de mamá está en un estado horrible, necesita una reforma. Ese no es mi problema. Pero somos una familia. Blanca lo miró largo rato, fijamente. ¿Familia? Repitió. ¿Cuándo hablaste con tu madre de cómo echarme de mi propio apartamento éramos una familia? ¿Cuándo durante medio año dormiste con otra mujer éramos una familia? ¿Cuándo tomabas mi dinero para tus proyectos fracasados y nunca dijiste gracias éramos una familia? Él guardó silencio. Nunca me consideraste tu familia, Rubén. Yo era una cartera, una sirvienta, un complemento gratuito del apartamento. Ahora el complemento se desactiva. Pasó a su lado y abrió la puerta. ¡Feliz Navidad! La puerta se cerró con un leve clic. Blanca salió al rellano y se apoyó en la pared. El corazón le latía con fuerza. Las manos le temblaban. Pero en sus labios jugaba una sonrisa. Por primera vez en muchísimo tiempo, era una sonrisa auténtica. Desde el interior llegaron sonidos, los sollozos de la suegra, la voz quebrada de Rubén, un estruendo, algo se había caído. Blanca sacó el teléfono y pidió un taxi. Mientras esperaba, miraba por la ventana del descansillo. Una cálida noche de diciembre, en las ventanas de los edificios vecinos parpadeaban las guirnaldas. En unas horas sería Navidad. La primera Navidad de su nueva vida. El teléfono vibró, el taxi había llegado. Blanca bajó y se subió al coche. ¡Felices fiestas! Sonrió el conductor. ¿A dónde vamos? A la calle San Martín, 42. ¿A casa de familiares? A casa de una amiga. Blanca se recostó en el asiento. A una amiga de verdad. El coche arrancó. Desfilaron las luces de las guirnaldas, los árboles de Navidad decorados en las ventanas, la gente con bolsas, apresurándose a volver a casa. Blanca contemplaba la ciudad festiva y pensaba en lo que vendría después. El divorcio. El desalojo. Tal vez juicios, Rubén y su madre difícilmente se rendirían sin luchar. Escándalos, acusaciones, suciedad. Pero todo eso sería después. ¿Y ahora? Ahora era libre. Por primera vez en 8 años se sentía ella misma. No la esposa de alguien, ni la nuera de alguien, ni una cartera siempre disponible para los caprichos ajenos. Solo ella misma. Blanca. Una mujer que no permitió que la quebraran. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Celia, ¿y bien? ¿Sigues viva? Blanca escribió la respuesta, más que nunca. Voy para tu casa. Te lo cuento todo. El champán ya está abierto. Te espero. Blanca sonrió. Fuera, sonaron las campanas de la iglesia. En algún punto de la ciudad habían empezado a celebrar antes de tiempo. Los fuegos artificiales florecieron en el cielo con colores brillantes. El conductor encendió la radio. Sonó una vieja canción navideña. Llegamos a tiempo, dijo alegremente. Aún falta media hora para la medianoche. Llegamos a tiempo, asintió Blanca. Había llegado a tiempo. A tiempo de comprender. A tiempo de prepararse. A tiempo de golpear primero. Durante 8 años aguantó. No porque fuera débil, sino porque creyó, esperó, amó. Pero todo tiene un límite, y cuando se alcanza, la paciencia se convierte en fuerza. El taxi se detuvo frente al edificio. Blanca pagó y bajó. Las ventanas del tercer piso, las de Celia, brillaban con luces festivas. Subió las escaleras y llamó. La puerta se abrió al instante, Celia estaba en el umbral con una copa de champán en la mano. Y exhaló. Cuenta. Déjame al menos entrar. Pasa, pasa. Dios mío, tienes una cara. ¿Qué pasó ahí? Blanca entró en el apartamento. Calor, olor a canela y pino, el parpadeo de las guirnaldas. El gato de Celia, Milo, empezó enseguida a frotarse contra sus piernas. Todo salió según lo previsto, dijo Blanca, quitándose el abrigo. Incluso mejor. ¿En serio? ¿De verdad lo anunciaron delante de todos? Delante de todos.
Con discurso. Con pompa. Mi hijo pide el divorcio y se casa con la hija de mi amiga. Increíble. ¿Y tú? Y yo saqué la carpeta. Celia ahogó un grito y la arrastró a la cocina. Allí había una mesa puesta para dos, ensaladas, embutidos, velas. En la pantalla del televisor, sin sonido, se emitía un concierto navideño. Cuenta. Todo. Desde el principio. Blanca se sentó a la mesa y tomó la copa que le ofrecían. El champán estaba frío, con burbujas finas. Celia sabía elegir buen alcohol. Primero, Blanca dio un sorbo, la suegra se plantó en medio de la sala como Napoleón antes de una batalla. Anunció que yo ya me iba. Rubén saltó con su confesión de amor a otra mujer. ¿Y tú? Y yo sonreí y dije, por fin. Celia estalló en carcajadas. Me imagino sus caras. Oh, fue algo increíble. La suegra se puso blanca, luego roja, luego verde. Todos los colores del arco iris. Y cuando saqué el extracto del registro de la propiedad. Hablaron hasta medianoche. Blanca contaba, Celia exclamaba, suspiraba, se maravillaba y de vez en cuando rellenaba las copas. A las 12:05 subieron el volumen del televisor. Sonaron las campanas anunciando la llegada de la Navidad. Por la nueva vida. Levantó la copa Celia. Por la nueva vida. Respondió Blanca. Chocaron las copas. Afuera estalló un fuego artificial, tiñendo el cielo de luces doradas y rojas. La Navidad había llegado. Blanca estaba de pie junto a la ventana, mirando el espectáculo festivo. En algún lugar, al otro lado de la ciudad, en su apartamento, estaban sentados dos, el exmarido y la exsuegra. Sentados entre planes rotos y esperanzas derrumbadas. Y ella estaba allí, junto a la ventana de su amiga, con una copa de champán en la mano. Libre, fuerte, viva. El teléfono volvió a vibrar. Rubén. Ya era la quinta llamada en la última hora. Blanca rechazó la llamada y apagó el móvil. No hoy, no esta noche. Esta noche le pertenecía a ella. Celia la rodeó con un brazo por los hombros. ¿Cómo estás? Bien, sonrió Blanca. ¿Sabes? Pensé que me dolería, que lloraría, que sentiría pena. Pero solo siento alivio, como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. 8 años. Un peso grande. Enorme. Guardaron silencio, observando los últimos fuegos artificiales apagarse en el cielo. ¿Qué vas a hacer ahora? Preguntó Celia. Vivir. Simplemente vivir. Mi propia vida, no la de otros. Suena a plan. El mejor plan de los últimos 8 años. Celia se rió y la arrastró de vuelta a la mesa. Basta de filosofía, vamos a comernos la ensalada antes de que se acabe. Comieron, vieron una comedia antigua, se rieron de los chistes conocidos. Afuera seguían estallando fuegos artificiales, la ciudad celebraba. Blanca estaba sentada en el sofá con Milo en el regazo y pensaba en lo extraña que es la vida. Esa misma mañana estaba preparando una mesa festiva para personas que planeaban destruirla. Y ahora estaba en casa de su mejor amiga, libre y feliz. 8 años es mucho tiempo, es toda una vida. Una vida que terminó hoy. Pero mañana comenzaría una nueva. El 27 de diciembre llegó sorprendentemente rápido. Blanca pasó 2 días en casa de Celia, durmiendo, comiendo bien, recuperándose. Encendió el teléfono solo el día 26 y encontró 47 llamadas perdidas de Rubén, 12 de la suegra y 18 mensajes. No leyó nada, simplemente bloqueó ambos números. La mañana del 27 estaba de pie frente a la puerta de su apartamento, con las llaves en la mano. El corazón latía con calma. Ningún miedo, ninguna ansiedad, solo una determinación fría. Giró la llave y entró. El apartamento la recibió en el abandono. En la cocina, el fregadero estaba lleno de platos sucios, platos, copas, una olla con restos secos de algo irreconocible. En el salón, una manta arrugada sobre el sofá, una almohada sin funda.
2 botellas vacías de whisky sobre la mesa de centro. Rubén estaba sentado en el sillón junto a la ventana, sin afeitar, demacrado, con la misma camisa de la noche de Navidad. Al ver a Blanca, se levantó de un salto. «¿Has vuelto? Sabía que volverías». Blanca pasó a su lado en silencio y entró en el dormitorio. Abrió el armario, sacó una bolsa de viaje y empezó a meter cosas. «¿Qué estás haciendo?» Rubén apareció en el umbral. «Blanca, espera, tenemos que hablar». «No hay nada que hablar». «Sí lo hay. He pensado mucho estos días. He entendido mis errores. Estoy dispuesto a cambiar». Blanca seguía haciendo la maleta. Tranquila, metódica, ropa interior, jerseys, vaqueros. «Mamá se fue», dijo Rubén. «Ayer». Recogió sus cosas y volvió a su piso. Blanca alzó la vista. «Ah, sí. Sí. Discutimos. Fuerte. Le dije todo lo que pensaba, que me arruinó la vida con sus consejos, con su control». «¿Y qué te respondió?» El rostro de Rubén se ensombreció. «Dijo que soy un desagradecido, que dio toda su vida por mí y que tú me hechizaste». «¿Hechizado?» Blanca sonrió con ironía. «Claro. Siempre es más fácil que admitir la verdad». Cerró la bolsa y se volvió hacia su marido. «Rubén, no voy a volver. Lo que hubo entre nosotros murió. Hace tiempo. Tal vez nunca existió. Pero yo te amo». «No. Amas la idea de mí. A una mujer que trabaja, paga las cuentas y no hace preguntas. Pero yo no soy esa mujer. Nunca lo fui. Cambiaré. Encontraré trabajo, un trabajo de verdad. Seré». «Rubén». Se acercó a él y lo miró a los ojos. «Tienes 43 años. En 20 años de vida adulta no has logrado mantener ningún trabajo durante más de un año. Cambiabas de negocios como de camisa, perdías dinero ajeno y siempre encontrabas culpables. Primero los socios, luego el mercado, luego yo. No vas a cambiar, porque no quieres hacerlo». «Sí quiero». «No. Lo que quieres es que todo vuelva a ser como antes. Que yo trabaje, pague, aguante, y que tú sigas soñando con millones sin mover un dedo». Abrió la boca y la cerró. No tenía nada que objetar. Blanca tomó la bolsa y salió del dormitorio. En el recibidor se calzó, se puso el abrigo. «Espera». Rubén corrió tras ella. «¿A dónde vas?» «Este es tu apartamento. Volveré por la tarde, con las cosas. Mientras tanto, recoge las tuyas». «Pero no tengo a dónde ir». «Con tu madre. Tiene un piso de 3 habitaciones. Está en obras». «Entonces haz las obras. Trabaja. Gana dinero. Como hace cualquier persona normal». Abrió la puerta. «Tienes un mes, según la ley. Dentro de un mes, si no te has ido, pediré el desalojo forzoso por vía judicial». «Blanca». «Adiós, Rubén». La puerta se cerró. Blanca bajó las escaleras y salió a la calle. El sol de diciembre le deslumbró los ojos. Inspiró hondo el aire fresco y sonrió. El primer paso estaba dado. Las semanas siguientes se fundieron en un maratón interminable: juicios, documentos, llamadas, reuniones con el abogado. Rubén, tal como ella había previsto, no se rindió sin luchar. Presentó una demanda reconvencional, reclamando la mitad del apartamento como bien ganancial. Su abogado alegaba que durante 8 años de matrimonio el marido había aportado trabajo y recursos para mejorar la vivienda. Héctor, el abogado de Blanca, se limitó a reírse. «¿Qué recursos? ¿Qué trabajo? Tenemos toda la documentación, todos los pagos desde su cuenta, las reformas pagadas con su dinero. Él ni siquiera cambió una bombilla con su propio dinero». El juicio se fijó para febrero. Blanca se preparó a conciencia. Reunió todos los recibos de las reformas: pintura de paredes, cambio de fontanería, azulejos nuevos en el baño. Todo pagado por ella.
Presentó los extractos de la cuenta salarial de Rubén. En los últimos 3 años no había ni un solo ingreso importante. Solo pequeñas transferencias y retiradas inmediatas de efectivo. Soledad tampoco se quedó al margen. Finalmente se atrevió, llevó al juzgado aquellos mismos recibos de los que había hablado en la cocina. $5,000 supuestamente pagados por ella en gastos comunitarios durante 4 años. Blanca, en silencio, colocó sobre la mesa de la jueza el acta de conciliación de la administración del edificio, todos los pagos desde su tarjeta, mes a mes, dólar por dólar. ¿De dónde ha sacado estos recibos?, preguntó la jueza, una mujer mayor con mirada cansada. Soledad palideció. Yo. Son mis recibos. Yo pagué. Según los datos oficiales de la administración, todos los pagos del periodo indicado proceden de la tarjeta bancaria de la demandante. La jueza miró a la suegra por encima de las gafas. ¿Es consciente de que presentar al tribunal documentos falsos constituye un delito penal? Yo no. Es un error. Me confundí. El tribunal incorpora el acta de conciliación a los autos, anotó la jueza, y recomienda a los demandados que sean más cuidadosos con la documentación. Blanca no presentó denuncia por falsificación. ¿Para qué? Bastaba con que la suegra se hubiera humillado en el juzgado, con que su mentira quedara al descubierto delante de todos. 3 semanas después llegó la sentencia. El apartamento quedaba íntegramente en propiedad de Blanca como bien adquirido antes del matrimonio. La demanda reconvencional fue desestimada. Rubén debía desalojar en un plazo de 14 días. No se fue. Cuando Blanca llegó con los agentes judiciales, él estaba sentado en medio de la habitación, sobre una maleta. Alrededor, sacos con ropa, cajas, bolsas. Me voy, dijo con voz apagada. No hacen falta los agentes. Entonces, ¿por qué sigues aquí? Quería despedirme. Los agentes se miraron entre sí. Blanca asintió. Esperen en el pasillo. Se quedaron a solas. ¿Sabes? Rubén alzó la vista hacia ella. He pensado mucho. He intentado entender en qué momento todo salió mal. Cuando te volviste tan dura. No me volví, respondió ella. Siempre fui así. Simplemente no lo notabas. Te amaba, Blanca. A mi manera, equivocada quizá, pero te amaba. Puede ser, se encogió de hombros. Pero no fue suficiente. ¿Y ahora qué se supone que debo hacer? ¿Vivir? ¿Trabajar? ¿Tal vez madurar de una vez? Esbozó una sonrisa torcida. ¿A los 43? Mejor tarde que nunca. Rubén se levantó y tomó la maleta. Las bolsas y cajas, evidentemente, pensaba llevárselas poco a poco. Mamá está enferma, dijo desde la puerta. Después de aquel juicio. La presión, el corazón. Los médicos dicen que es por los nervios. Blanca guardó silencio. ¿Qué podía decir? La suegra había elegido esa guerra, había preparado los documentos falsos, había llevado a la amante de su hijo a una fiesta familiar. Las consecuencias eran su responsabilidad. Te odia, continuó Rubén. Dice que tú destruiste la familia. Yo no destruí nada. Yo defendí lo que era mío. Ella no lo entiende y nunca lo entenderá. Adiós, Rubén. Él se quedó un segundo más, como si quisiera añadir algo. Luego salió en silencio. Blanca cerró la puerta tras él, giró la llave y apoyó la espalda en la madera fría. Todo había terminado. Recorrió lentamente el apartamento. El salón, la cocina, el dormitorio. En todas partes quedaban huellas de una presencia ajena, hendiduras en el sofá, marcas de tazas en la mesa, arañazos en el suelo de la maleta. Habría que limpiar. Hacer una limpieza a fondo, borrar los últimos rastros de 8 años. En el alféizar del dormitorio había una fotografía enmarcada. La de su boda. Jóvenes, felices, llenos de esperanzas. Rubén la rodeaba por la cintura. Ella reía. Un día soleado, palomas blancas, arroz en el aire. Blanca tomó la foto.
Observó largo rato aquellos rostros sonrientes. Luego abrió el marco, sacó la imagen y la rasgó con cuidado en dos. La mitad con Rubén la tiró a la basura. La suya la guardó en el cajón del escritorio, no por sentimentalismo, sino como recordatorio de quién había sido y en quién se había convertido. La primavera llegó temprano y luminosa. Para marzo, Blanca había renovado por completo el apartamento, pintó las paredes de colores claros, compró un sofá nuevo, tiró las cortinas viejas y colgó un visillo ligero. La habitación de la suegra se transformó en un despacho con un gran sillón cómodo y estanterías llenas de libros. En el trabajo la ascendieron, ahora era directora financiera. El salario se duplicó. Por primera vez en muchos años, Blanca podía gastar dinero en sí misma sin mirar las necesidades ajenas. Se apuntó a un gimnasio, empezó a estudiar francés, un viejo sueño para el que nunca había tenido tiempo. Se fue a la costa un fin de semana, simplemente porque le apetecía. Celia decía que había florecido. De verdad. La amiga la hacía girar frente al espejo. Te has quitado 10 años de encima. Te brillan los ojos, la piel resplandece. ¿Es el efecto del divorcio? El efecto de la libertad, sonrió Blanca. Necesitas encontrar un hombre. Uno normal esta vez. No ahora. Estoy bien sola. Sola está bien, pero en pareja es mejor. Celia, pasé 8 años en pareja. Necesito tiempo para estar conmigo. Celia puso los ojos en blanco, pero no discutió. Las noticias sobre los ex le llegaban a cuentagotas. Rubén finalmente encontró trabajo, como gerente común en una empresa constructora. Alquiló una habitación, porque no pudo convivir con su madre. Se pelearon a muerte al mes de mudarse juntos. Soledad estaba hospitalizada por un derrame cerebral. Leve, pero revelador. Al parecer, el sistema nervioso no resistió el derrumbe de todos sus planes. Tras el alta, se mudó a casa de su hermano Marcos, el mismo que fue el primero en marcharse del escándalo navideño. Dicen que la relación entre los hermanos ahora es tensa, él nunca le perdonó las mentiras. Rocío, según los rumores, encontró un nuevo patrocinador, algún empresario divorciado del norte. Se fue con él llevándose al hijo menor. Pilar se quedó en la ciudad y ahora, siempre que puede, cuenta a conocidos cómo la engañaron y la utilizaron. Blanca escuchaba esas noticias con indiferencia. Eran historias de una vida ajena, de personas que una vez conoció, pero que ya no tenían absolutamente nada que ver con ella. En abril la llamó Celia. Oye, un amigo de Gael. Se llama Teo. 45 años, divorciado, hija adulta, arquitecto. Un hombre normal, de confianza. ¿Quieres que os presente? Celia. Solo una cena. No te compromete a nada. Blanca quiso negarse. De verdad no estaba buscando una relación. Se sentía bien sola. Pero algo, curiosidad, quizá cansancio de la soledad, la hizo aceptar. Está bien. Una cena. Genial. El sábado a las 7. Restaurante El Caballo Blanco. Ya está avisado. Blanca colgó y se quedó mucho rato mirando por la ventana. Afuera llovía, la lluvia de abril dibujaba patrones sobre el cristal. Una cena. Ya vería. El sábado fue cálido. Blanca se puso un vestido nuevo, azul oscuro, elegante, comprado con la prima de primavera. Se arregló el pelo, se maquilló con suavidad, sin exceso. Se miró al espejo. La observaba una mujer adulta y hermosa. 40 años, hebras plateadas en el cabello oscuro, finas arrugas junto a los ojos. Y la mirada, serena, segura, viva. Bueno, hola, le dijo a su reflejo. ¿Lista para nuevas aventuras? El reflejo le devolvió la sonrisa. El restaurante era acogedor, con luz tenue y música en vivo. Teo ya la esperaba en una mesa junto a la ventana, alto, canoso, con atentos ojos grises. ¿Blanca? Se levantó cuando ella se acercó. Encantado de conocerla. Gael me ha hablado mucho de usted. Espero que solo cosas buenas. Solo cosas misteriosas, sonrió.
Dijo que usted es una mujer enigmática. Gael exagera. Soy de lo más normal. No existen las mujeres normales. Se sentaron. El camarero trajo el menú. La conversación fluyó con naturalidad, el trabajo, la ciudad, los viajes. Theo resultó ser un interlocutor interesante, muy leído, viajado, con opinión propia, pero también sabía escuchar, una cualidad poco común. Geo me dijo que se divorció hace poco, comentó con cautela mientras tomaban el postre. Perdón si es algo personal. No pasa nada. Sí, me divorcié. Hace 4 meses. ¿Fue difícil? Blanca reflexionó. ¿Cómo resumir 8 años de vida en una sola frase? Más bien liberador, respondió al fin. El matrimonio fue un error. Mi error. Creí durante demasiado tiempo en algo que no existía. La entiendo. Yo también cometí ese error. Pasé 10 años intentando salvar lo imposible. ¿Qué le ayudó a darse cuenta? Cuando mi esposa se fue con mi socio, esbozó una sonrisa torcida. Bastante convincente. Vaya. Sí. Dolió. Luego vino la rabia. Después el vacío. Y luego. Luego entendí que fue lo mejor que pudo pasarme. Me liberó de tener que tomar la decisión yo mismo. En mi caso fue parecido. Solo que la decisión la tomé yo. Entonces es usted más fuerte que yo. No más fuerte. Simplemente me acorralaron. Y desde un rincón solo hay 2 salidas, rendirse o luchar. Theo la miró con atención. ¿Y luchó? ¿Y tanto? ¿Me lo contará? Blanca dudó un momento y luego empezó a contar: la noche de Navidad, el anuncio de la suegra, la carpeta con documentos, el juicio y los recibos falsos, el desalojo y la liberación. Theo escuchó en silencio, sin interrumpirla. Cuando terminó, permaneció callado un largo rato. ¿Sabe una cosa?, dijo finalmente. Usted es una mujer extraordinaria. Me gustaría conocerla mejor. ¿Incluso después de todo lo que le he contado? Sobre todo después de eso. Me gustan las personas que no se rinden. Blanca sonrió. Por primera vez esa noche, de verdad, abierta, sincera, desde el corazón. ¿Entonces pedimos otro café? Con mucho gusto. Se quedaron en el restaurante hasta el cierre. Luego pasearon largo rato por la ciudad nocturna, hablando de todo y de nada. Theo la acompañó hasta su casa y, al despedirse, le besó la mano, a la antigua, ceremonioso. ¿Nos veremos?, preguntó. Nos veremos, respondió Blanca. Subió a su apartamento, encendió la luz, fue a la cocina y puso la tetera al fuego. Afuera clareaba, habían hablado toda la noche. Blanca estaba junto a la ventana, observando cómo el cielo se teñía de rosa sobre los tejados. Un nuevo día. Una nueva página. No sabía qué pasaría con Theo. Tal vez era el comienzo de algo verdadero. Tal vez solo un encuentro agradable. En ese momento no importaba. Lo importante era otra cosa: podía volver a respirar. Volver a soñar. Volver a vivir. No para alguien, no por alguien. Para sí misma. Durante 8 años fue la sombra de otros. Ahora volvía a ser ella. La tetera silbó. Blanca se sirvió una taza de té y se sentó a la mesa. En el alféizar, en una maceta, florecía una planta. Una violeta que había comprado hacía un mes. El primer ser vivo de esa casa del que cuidaba solo porque quería. Una pequeña flor violeta. Símbolo de una nueva vida. Blanca alzó la taza como si brindara. Por la libertad, dijo a la cocina vacía. Por mí. Por el futuro. Y dio un sorbo. Afuera salía el sol. La ciudad despertaba, se llenaba de sonidos, coches, pájaros, voces en el patio. Una mañana primaveral cualquiera. La primera mañana del resto de su vida.